Voy a compartirles mi pantalla y a iniciar la grabación de este encuentro de webconferencia número 3 del curso de Física Electrónica. Recuerden que cualquier duda, ustedes pueden habilitar su micrófono, consultarme y este encuentro se está grabando para poderlo compartir con sus compañeros que no pudieron participar en este espacio. Bueno, en nuestro tercer encuentro de webconferencia de Física Electrónica, vamos a trabajar sobre la tarea número 3, que es de optoelectrónica y fotónica aplicada. Entonces, ya hemos visto primero los conceptos de la electrónica, vimos también los conceptos de los circuitos digitales, que los trabajamos en la tarea anterior, y ahora vamos a trabajar la optoelectrónica, que es una parte dentro de los circuitos electrónicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero una introducción a la unidad, vamos a ver los semiconductores y la óptica, cómo se relacionan. ¿Se acuerdan que nosotros primero vimos los semiconductores? Vamos a relacionarlos con la óptica. La ley principal, que es la que nos va a ayudar a resolver la tarea, que es la ley de Snell y refracción. Los conceptos de fibra óptica, que están también asociados a la tarea, y cómo hacemos el diseño y la generación de energía solar fotovoltaica. En este momento, chicos, estoy con una tormenta muy fuerte en la casa, se está yendo la energía y el internet, entonces si me llego a desconectar, me excusan y yo intento reconectarme lo más pronto posible. ¿Sí? Si no, ya retomamos el encuentro apenas se pueda. Bueno, arranquemos con la introducción a la unidad del curso. Estamos en la última tarea del momento intermedio. Recuerden que el momento intermedio se compone de 3 tareas y nuestros componente práctico también. Entonces ya estamos aquí en el momento intermedio, estamos aquí donde dice optoelectrónica y fotónica aplicada. Y dentro de optoelectrónica y fotónica aplicada, la recomendación es que primero, como siempre, revisemos la guía de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a ver los ejercicios a resolver de la tarea y nuestra guía de aprendizaje, donde entonces nos relaciona que para esta tarea necesitamos dedicar alrededor de 24 horas de trabajo independiente para desarrollarla y que lo que debemos trabajar, pues, los ejercicios que encontramos aquí en el anexo. Entonces, en estos ejercicios también están asociados a nuestro número de cédula. Es muy importante que ustedes tengan bien identificados estos parámetros y organicen bien la información asociada al ejercicio. Normalmente los ejercicios o los números de la tarea no se multiplican entre ellos, sino que se arman, ¿cierto? Se concatenan. Entonces debemos tener muy presente, porque en esta tarea varias de las entregables pues fueron fallidos, ya que no realizaron bien la organización de los números. Entonces tenerlo muy presente. Aquí donde nos dicen que los índices de refracción, ¿cierto? Los vamos a armar con la cédula, entonces miren también el ejemplo. Por ejemplo, este es 1,876. No es que yo multiplique el 8 con el 7 con el 6. Entonces, todo esto, al armar sus datos y sus números, pues tenganlos muy presentes para el desarrollo de la tarea. Son 4 ejercicios, uno relacionado con la asistencia a un evento académico. Ese evento académico puede ser virtual, puede ser presencial, puede ser sincrónico o asincrónico. Lo importante es que esté relacionado con su carrera o con la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología y Ingeniería, ¿cierto? Entonces, lo importante es que usted organice bien la información del evento, el expositor, lo que usted aprendió, y lo organice en una realice una sustentación en video de lo que usted aprendió en ese encuentro. Entonces, con eso usted ya tiene 15 puntos. Después tiene el ejercicio de ley de Snell, tiene un ejercicio de fibra óptica que también utiliza el principio de ley de Snell, y el último es de optoelectrónica en generación solar, que es un diseño de un sistema solar que nos puede servir cuando usted también quiera hacer un diseño basado en energía solar para su hogar o para su oficina. Sí, entonces ese puede ser muy útil. Bueno, una vez usted ya revise eso,
Vamos entonces a trabajar acá los conceptos que nos van a sostener o que nos van a apoyar para desarrollar la tarea. Tenemos que tener en cuenta, chicos, que esta tarea empezó el 9 de junio y finaliza el 6 de julio. Entonces, tenemos todavía plazo para desarrollarla, pero es importante ir avanzando para que ustedes, como siempre, puedan publicar sus avances en el foro, puedan hacerme preguntas y yo los pueda retroalimentar y apoyar en el desarrollo. ¿Listo? Recordemos que esta tarea tiene un valor de 70 puntos y el que más pesa en el momento intermedio es el componente práctico, entonces espero que ya todos ustedes estén participando o ya hayan finalizado su componente práctico. Bueno, entonces revisemos la guía. Ya les mostré yo que estaba la guía de aprendizaje, estaban los ejercicios que hay que desarrollar. Recuerden que en cada eh, unidad nosotros tenemos un apoyo de referentes bibliográficos para que ustedes basen su estudio y están los recursos también educativos. También está el foro de discusión, que es donde ustedes van a hacer sus aportes de esta tarea. Bueno. Arranquemos entonces con la teoría que nos soporta esta tarea. Entonces, ¿cómo se relacionan los semiconductores que ya hemos visto con la óptica? Bueno, pues arranquemos por decir que la óptica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la luz y cómo se interacciona con la materia. ¿Sí? Entonces son sus dos principales bases, son la luz y la interacción con la materia. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, miren este tipo de fenómenos de reflexión, de refracción, de absorción y de emisión. Entonces, son los cuatro principales fenómenos que nosotros encontramos de la interacción de la luz con la materia. Asimismo, la formación de los objetos en nuestro cerebro y cómo nosotros vemos, todo se puede explicar a través de la óptica. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros? Miren, nosotros podemos tener la formación, cómo funciona el telescopio a través de diferentes sistemas de espejos y de lentes que son cóncavas o convexas. Entonces tenemos, sí, el funcionamiento de los espejos de reflexión de la luz, diferentes tecnologías como es el funcionamiento de la fibra óptica y de los láseres. Entonces la fibra óptica es este sistemita que nosotros vemos que es capaz de pasar la luz desde un extremo hasta el otro sin pérdidas aparentes. Tenemos también, ¿qué es esto? Ustedes han visto el fenómeno al introducir un lápiz en un vaso con agua o en un vaso con agua y aceite. Nosotros tenemos entonces ese fenómeno de que la luz se curve al pasar del aire al agua y eso se llama la refracción. Aquí tenemos diferentes ángulos de incidencia y cómo se reflejan los ángulos dependiendo de la superficie, cómo se refleja la luz. Todo eso nos sirve ¿para qué? Para acompañar el diseño de las lentes de gafas, de las cámaras, de los telescopios. Entonces, todo eso que permite ver, formar imágenes, transmitir imágenes, es lo que acompaña la óptica, o lo que mejor dicho, se explica a través de la óptica. Nosotros tenemos tres grandes ramas de la óptica. Tenemos la óptica geométrica, que nos ayuda a estudiar la propagación rectilínea de la luz, es decir, tengo ángulos de incidencia, atraviesa un medio y cómo pasa al siguiente medio. También tenemos la óptica física, es decir, estudiar desde la física esos fenómenos del comportamiento de la luz, como la interferencia, la difracción, la polarización. Y nosotros lo vemos en los vidrios polarizados, ¿cierto? Permiten la luz que pase de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando yo veo un carro con vidrios polarizados, pues yo lo veo completamente oscuro, no puedo ver qué hay adentro. Pero la persona que está adentro puede ver claramente lo que hay afuera. Entonces, me condiciona el paso de la luz. Y todos estos diferentes fenómenos de la óptica. ¿Listo? Y la tercera rama grande de la óptica es la óptica cuántica, donde ya se estudia es la interacción de la luz con la materia a nivel de los fotones o de las partículas de luz. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos la óptica? Resulta que eso ha sido clave para avances tecnológicos como
los microscopios, los telescopios, las cámaras y las tecnologías de comunicación. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver a través de la fibra óptica, que es uno de los principales sistemas de transmisión de información y que nos ha permitido comunicarnos en tiempo real. Bueno, ¿qué es el principal? Digamos, el principal componente de la óptica, pues es la luz. Todo, acuérdense que estudiamos la luz y su interacción con la materia. Entonces, la luz es una forma de energía. Si ustedes lo recuerdan de física general, entonces nosotros teníamos, primero estudiamos las fuerzas, luego estudiamos la energía, y la luz es una forma de energía que nosotros podemos ver, es decir, es una energía visible, y la forma en la que se propaga es a través de ondas electromagnéticas. La parte del espectro electromagnético que nuestros ojos perciben es lo que podemos caracterizar como luz visible. Un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la luz viaja a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros sobre segundo en el vacío. Y esa velocidad de la luz se conoce con la letra C, así se representa. La luz se propaga en esta forma. Estos son los dos campos electromagnéticos. Tanto el campo magnético como el campo eléctrico tienen esta visualización o esta representación que tenemos en el lado de acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la luz? Nosotros tenemos una dualidad, se llama, en la luz. Resulta que la luz se puede comportar tanto como onda, es decir, que se explica que puede tener fenómenos como interferencia, como difracción, pero la luz también se comporta como partícula, es decir, que se relaciona, o sea, interactúa directamente con la materia, como son los fotones y la explicación del efecto fotoeléctrico, es decir, que al incidir luz sobre los paneles solares nosotros podamos producir una corriente de electrones. Entonces tiene esa dualidad, la luz se puede comportar de esas dos formas. Voy activo acá. ¿Listo? Y el color de la luz depende de la longitud de onda, ¿sí? Nosotros normalmente la luz blanca, que es la que nosotros vemos, se compone de una mezcla de todos los colores visibles, mientras que los apuntadores que se utilizan para presentaciones, ¿cierto? Entonces tenemos apuntadores rojos que corresponden a longitudes de onda más largas, apuntadores azules que llegan casi hasta violeta, son longitudes de onda más cortas, entonces los colores, incluso tenemos también láser verde, ¿cierto? Si hemos visto el láser amarillo. Los diferentes tipos de láseres pues tienen entonces asociados las longitudes de onda y por eso esas longitudes de onda nos producen diferentes colores en la luz. Es importante también que conozcamos o tengamos aquí relacionado, y es la teoría de la radiación electromagnética. En la teoría de la radiación electromagnética nosotros tenemos que el principal, digamos, investigador fue Maxwell. Entonces, por allá en 1860, Maxwell formuló Sí, las en la cuatro noche. ecuaciones de... Si te Anoche juega escuchamos, Leonel, Corea le del Sur, creo escuchamos, que. Leonel. Leonel, tienes tu micrófono activo, te voy a silenciar. Bueno, entonces, Maxwell desarrolló las cuatro ecuaciones que describen cómo se generan y se propagan los campos electromagnéticos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, esta que tenemos acá, esta imagen, es como les decía yo, que se representa la propagación de la luz, y la luz tiene dos campos, tiene el azulito, que es el campo magnético, y el rojito, que es el campo eléctrico. Entonces, el trabajo de Maxwell demostró que la luz es una onda que viaja a una velocidad aproximadamente constante de 300.000 kilómetros sobre segundo, y además nos permitió unificar que la electricidad, el magnetismo y la óptica podían verse representadas dentro del espectro electromagnético. ¿Qué es importante, o pues para que ustedes lo tengan presente, en la teoría de radiación electromagnética? Esa es base o es lo principal que nos ha permitido desarrollar telecomunicaciones inalámbricas, es decir, toda la transmisión de información de manera inalámbrica, las comunicaciones de radio, de televisión, de fibra óptica, y todos los circuitos electrónicos que trabajan con señales electromagnéticas usan la base de
la teoría de radiación electromagnética y por eso es tan importante. Con el descubrimiento, bueno, todo este desarrollo que hizo Maxwell nos permitió entonces entender mejor cómo la luz interactuaba con los materiales, fundamentalmente con la óptica y la electrónica, y así poder mejorarla y usarla para todo lo requerido en comunicaciones y en transmisión de información. ¿Qué tenemos acá? Miren, ustedes recuerdan, esta es una radiografía, los rayos X. Y también tenemos la ubicación del radar, ¿sí? O los medios de ubicación de los aviones. Entonces, todo esto se hace a través de ondas. Lo que pasa es que va cambiando el tipo de onda, la longitud de onda, pero todo se utiliza la teoría electromagnética. Entonces, la luz visible es la que nosotros Profe, se le escucha entrecortado. podemos Profe, la señal la tiene un poco mala, se le escucha entrecortada la comunicación. escuchar un poco mejor. Sí, ¿Aló? mejor, profe. ¿Me confirman si de pronto ya me escuchan mejor? Vale. Entonces, por ahora voy a apagar la cámara para no limitar el ancho de banda y retomemos acá. Si no me vuelven a escuchar, me avisan, porfa. Es que hay una tormenta muy fuerte por acá donde vivo, entonces por eso está así. Bueno, Ok, les profe. decía yo que todas las ondas que nosotros estamos trabajando, es decir, las ondas de radio, las microondas, los rayos X, todas son ondas, son electromagnéticas, pero la diferencia son las longitudes de onda. Y los circuitos electrónicos que utilizan las señales de radio también se basan en construir las cámaras, la fibra óptica y todos estos elementos. Ay, caramba, se volvió a cortar. Profe, estamos escuchando bien. Se me había cortado otra vez, discúlpenme. Permítanme, voy a cambiar de internet, a ver si nos permite retomar. Regresé por acá, permítanme volver a compartir la pantalla y les agradezco si me confirman si otra vez ya me están escuchando. Sí, profe, yo lo escucho bien. Y continuamos grabando. Bueno, entonces les comentaba que qué relación hay o por qué les hablo entonces de la teoría electromagnética. Bueno, pues resulta que esa teoría de la radiación electromagnética es la que nos describe cómo es que se propaga la energía en forma de ondas y entonces eso es lo que nos ha permitido hacer los diferentes desarrollos tecnológicos. Les decía yo que la luz tiene esa cualidad de que se puede comportar como onda y como partícula. Eso nos permite entonces entrar al tema exacto de nuestra tarea, que es la optoelectrónica. Resulta que la óptica puede producir la luz al incidir, en este caso, por ejemplo, una fotocelda, ¿cierto? Puede producir una generación de energía. Y a través de eso es que nosotros podemos hacer comunicaciones inalámbricas, podernos comunicar a través de radio, de celular, de Wi-Fi, del Bluetooth, ¿cierto? Tener circuitos que responden a la luz, es decir, sensores, celdas solares, los LEDs, y poder formar los cargadores
inalámbricos. Todas estas tecnologías tienen electromagnética. Por eso es que es tan importante todos los desarrollos. Si no, nosotros no tendríamos internet inalámbrico, no podríamos hablar por celular, no podríamos comunicarnos a través de las ondas de radio y, en fin, todos estos desarrollos son la base de la optoelectrónica. Dentro de la óptica, nosotros tenemos entonces 4 grandes fenómenos que yo les decía. La reflexión, que es cuando se refleja, es decir, como en un espejo, la refracción, la interferencia y la difracción, que es la primera parte de la propagación de la luz. Pero además, la forma como yo interactúo o como la luz interactúa con la materia materia puede absorber esa luz, puede emitir esa luz o las puede dispersar. Y esos son los 3 fenómenos de absorción, emisión y dispersión. Entonces, todos estos fenómenos que están dentro de la óptica son los que estudiamos en esta parte. Y la radiación electromagnética, que es la que nosotros podemos definir como los procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas en el vacío. Entonces, cuando yo les hablaba de que todas estas ondas son lo mismo, pero cambian en su longitud de onda, pues aquí tenemos una representación. Nosotros tenemos ondas de radio que esta parte de la onda puede medir hasta kilómetros. Luego microondas, que ya estamos en el rango de los centímetros, el infrarrojo de los milímetros, la luz visible ya está en el rango de los de 10 a la menos 7, ¿cierto? La ultravioleta en el rango de los nanómetros, ¿sí? Los rayos X, los rayos gamma, así que pues yo tengo unas amplitudes de onda mucho más pequeñas y eso me va cambiando los diferentes tipos de radiación. ¿Cómo lo podemos relacionar? Miremos acá, entonces nosotros tenemos ya en este dibujito más grandecito que las ondas de radio son comparables con el tamaño de edificios. Las microondas son comparables con el tamaño nuestro o de los insectos. El infrarrojo es comparable con el tamaño de las agujas. La luz visible es comparable con el tamaño de las bacterias. La ultravioleta ya está, o sea, la longitud de onda de la ultravioleta, cada uno de estas valles de la onda, entonces son comparables con el tamaño de las moléculas. Los rayos X son ya del tamaño de los átomos, los rayos gamma son del tamaño del núcleo del átomo, o sea, cada vez son más pequeñitos y dependiendo de su tamaño es que pueden tener diferente su interacción con la materia. Asimismo, estas frecuencias, ¿cierto? De 10 a la 4 Hz, es decir, unas longitudes de onda grandes, representan el espectro más hacia el rojo o al infrarrojo, y las frecuencias muy pequeñitas, las longitudes de onda muy pequeñitas con frecuencias tan grandes como 10 a la 20 nos representan el ultravioleta, que es, por ejemplo, lo han de haber escuchado ustedes cuando hablamos de la radiación del sol y del protector solar, que bloquea los rayos UV. Estos son los rayos ultravioleta por encima del violeta. Son este rango de acá. ¿Qué características tenemos asociados a los tipos de radiación? Empecemos acá, así como fuimos allá. Las ondas de radio, que son las más grandes, normalmente son utilizadas en radio, en televisión, en telefonía y consumen menos energía. Las ondas de microondas, que están entre 1 a 30 centímetros, nos permiten calentar los alimentos, por eso tenemos el horno microondas, y también se utilizan para transmitir señales de telecomunicaciones. Empezando a disminuir de tamaño ya en el rango de los milímetros, tenemos el infrarrojo. El infrarrojo normalmente se percibe como calor. Lo utilizamos también en los controles remotos, en los sensores térmicos. Ustedes han visto en el control remoto que en la punta hay como un LED pequeñito que aunque uno accione el control, uno no puede ver la luz que emite ese control, pues ese es un LED infrarrojo que le está mandando información al televisor. En el rango de los 400 a los 700 nanómetros tenemos la luz visible, estando en los 700 el color rojo y en los 400 el color violeta. De los 400 nanómetros ya hacia los 10 nanómetros, siendo mucho más pequeñitos, tenemos el ultravioleta.
Este es invisible a los humanos, o sea, nosotros no podemos ver el ultravioleta y puede causar quemaduras, puede inducir reacciones químicas y es parte de lo que yo les decía de la radiación solar también. Ahí vemos rayos ultravioleta. Luego, mucho más pequeños, de 0,01 nanómetros, tenemos los rayos X. Los rayos X los utilizamos en medicina para obtener imágenes del cuerpo, tienen alta penetración, pero también pueden generar bastante daño. Y los rayos gamma, que son menores a 0,01 nanómetros, son rayos muy energéticos. Normalmente son emitidos por los núcleos atómicos y pueden dañar los tejidos. Sin embargo, esta radiación se utiliza también con fines médicos en la gammaterapia, si la han escuchado ustedes, para diferentes tratamientos de enfermedades, reducción de tumores, diferentes procesos. Entonces ya se han aprendido a utilizar todas estas tecnologías y cada una depende de un rango de longitud de onda. Enfocándonos en el espectro visible, que yo les decía, es decir, la luz que nosotros podemos ver, es un rango pequeñito comparado con toda la posibilidad que tenemos del espectro electromagnético. En este rango visible, yo les decía, las frecuencias cercanas a los 400 nanómetros son violetas, las frecuencias cercanas a los 700 nanómetros son rojas, por encima del rojo tengo por debajo del rojo tengo infrarrojo, por encima del violeta tengo ultravioleta, y en el medio tengo los demás colores, ¿sí? Entonces ustedes van a ver si les hablan de una longitud de onda de 500 nanómetros, ustedes esperan que sea verde, una longitud de onda de 600 nanómetros espera que sea naranjita. Entonces así se usa esta imagen del espectro visible para poder asociar el color a una longitud de onda. Les contaba yo que la onda o la luz tiene la posibilidad de comportarse también como una partícula. Y resulta que eso es lo que nos permite que exista el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico consiste en que nosotros tenemos emisión de electrones por parte de un material, es decir, un material puede emitir electrones al incidir sobre él radiación electromagnética. El ejemplo claro es, por ejemplo, la luz del sol que tiene componente ultravioleta incide sobre una lámina de zinc. Ese zinc libera electrones y esos electrones hacen una corriente. Y esa corriente, si pasa por un circuito, pues entonces empiezo a generar energía. Ese es el principio de generación de la energía solar. Miremoslo acá, entonces viene el sol con sus rayos ultravioleta sobre esta placa, hacen que se empiecen a mover los electrones y al haber movimiento de electrones puedo tener una circulación de corriente. ¿Listo? Entonces, primer paso, la luz incide sobre la superficie metálica. Si la luz tiene la frecuencia adecuada, es decir, que tiene que tener una frecuencia similar a la ultravioleta, es donde yo logro expulsar los electrones del material. No me sirve de nada tener una frecuencia, una luz en otra frecuencia porque no voy a lograr la expulsión de los electrones. Y esos electrones que yo emito gracias a la luz se llaman fotoelectrones, ¿sí? Los que salen se llaman fotoelectrones. Como les decía, se tiene que ser una frecuencia específica. Si la luz no tiene la frecuencia suficiente, no importa que sea una luz súper intensa, no logro la emisión de electrones. Por eso es que no es lo mismo que usted tome un panel solar y lo ponga de pronto debajo de un bombillito o de su celular, porque no va a lograr la emisión de electrones como si el componente de ultravioleta lo tiene la luz del sol. Bueno, el hecho de que el efecto fotoeléctrico pueda existir, o sea, que la luz logre el desplazamiento de electrones, nos muestra que la luz también tiene un comportamiento corpuscular, es decir, un comportamiento de partícula. No solo una onda que no atraviesa nada, sino que además genera un efecto. Y esa fue la base del desarrollo de la mecánica cuántica. De hecho, Einstein, que aquí lo vemos, recibió el premio Nobel fue por una explicación coherente del efecto fotoeléctrico, porque la gente empezó a ver que esto sucedía, pero no entendía por qué. Entonces, con esa explicación clara y coherente que brindó Einstein, fue que él recibió su premio Nobel de Física en 1921. Gracias al efecto fotoeléctrico, nosotros tenemos los fotodiodos.
Los fotodiodos ustedes los pueden ver de esta forma, ya prácticamente uno los puede comprar en cualquier lugar de electrónica. Y es un diodo especial que genera una corriente cuando recibe luz. El efecto fotoeléctrico es el que permite que el fotodiodo funcione. Nosotros lo podemos ver si ustedes han detallado, de pronto ya los buses los han actualizado, ya no tienen esto, pero hubo un tiempo que muchos buses tenían este tipo de sensor en la entrada. Resulta que este es un sensor que funciona con fotodiodos, donde cuando la persona se sube al bus y atraviesa o tapa esta parte, pues él detecta entonces el paso de la persona y cuenta cuántas personas se han subido en el bus y cuántas se han bajado, para así poder saber cuánto se le cobra al conductor o se le pide de los pasajeros que ha transportado. Bueno, este es uno de los muchos usos que puede tener un fotodiodo. También sirve para medir proximidad, ¿sí? A medida que se acerca o se aleja la luz del sensor, nosotros podemos tener una producción de corriente y eso nos permite medir esa distancia. También están dentro de los sensores de las cámaras, de las alarmas. Si ustedes han visto, sobre todo en las películas que nos muestran, un montón de láseres que están atravesados y que las personas, sean los espías, los ladrones, tienen que esquivar y no tocar ninguno de esos láseres para no activar ninguna alarma. Pues directamente no es el hecho de tocar el láser, sino de interrumpir la luz de ese láser, porque ese láser está apuntando a un sensor. Cuando el sensor, que es un fotodiodo, deja de recibir la luz, pues va a emitir una alerta de interrupción y ahí se va a detectar entonces la presencia de el cuerpo de la persona, pues de lo que ocurre. También en los equipos médicos, si ustedes recuerdan, cercano a la pandemia se hizo muy famoso el pulsoxímetro, que era el dispositivo para medir el oxígeno en la sangre y la saturación. Entonces, esos equipos utilizan fotodiodos para poder medir la saturación de la sangre. Además, lo otro de los dispositivos electrónicos que combinan la electrónica y la óptica son los fototransistores. Los fototransistores, si ustedes recuerdan, nosotros los transistores que aprendimos en la primera tarea, entonces son unos dispositivos que nos permiten controlar el paso de corriente a través de una corriente pequeñita, que tenemos en la base. En este caso, los fototransistores también permiten controlar el paso de la corriente, pero a través de la luz. Al incidir una luz, yo ahorita aquí en la base no tengo pues mi base, sino que tengo un diodo LED. Entonces, al incidir una luz, una iluminación hacia el fototransistor para que el fototransistor permita el paso de la corriente. ¿Qué ventaja tiene el uso de los fototransistores, por ejemplo? Pues que pueden producir una corriente mucho mayor que un fotodiodo. Y en relación con un transistor, es que aquí yo no tengo una conexión física, ¿sí? Es a través de la iluminación, es decir, con la luz que emite este LED que tengo aquí. ¿Y qué ventaja hay que no haya un contacto físico? Pues que si hay un daño acá, si de pronto algo se quema acá, acá no va a pasar nada. Entonces tengo mayor protección de mis circuitos. Bueno, entonces, ya conociendo lo primero que hay de la optoelectrónica, vamos a ver específicamente la ley de Snell, que es la ley de refracción, que es lo que nos permite desarrollar el segundo ejercicio de la tarea. Les decía yo, si ustedes recuerdan, al introducir un lápiz o algo en un vasito que tenga agua y aceite, nosotros vamos a ver como si se partiera ese elemento. Entonces, la refracción de la luz es el cambio de la luz al cambiar de medio. Un medio es por donde se propaga, es decir, yo me propago aquí en el aire, en el vacío, la luz se propaga en el agua, en el aceite, bueno, en diferentes medios, ¿sí? Puede ser también dentro de algún cristal. Entonces, dependiendo del medio, yo tengo un índice de refracción. Y ese índice de refracción es el que va a hacer que la luz cambie de dirección. Entonces, ¿qué es la refracción? Pues es el cambio de dirección que experimenta una onda, como la luz, cuando pasa de un medio a otro con diferente índice de refracción. Entonces, esto ocurre porque la velocidad de la luz cambia
al entrar al nuevo medio. Si recordamos, nosotros vimos que la velocidad de la luz era de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, pero en los otros medios va cambiando un poco. Y al hacerse más lenta, entonces físicamente yo observo que los objetos parece que se curvan. Ahí es donde entra la ley de Snell. En la ley de Snell me permite indicar cómo varía la dirección de un rayo de luz cuando pasa de un material uniforme a otro, es decir, de un medio a otro. Esta se deriva del principio de Huygens. Entonces, ahí es donde nos decía que cada punto en un frente de onda actúa como una fuente de ondas secundarias. Entonces, eso mismo pasa con la luz al intentar atravesar de un medio a otro. Y ya específicamente la relación de los ángulos de incidencia y la refracción que se genera al cambiar de medio es lo que nosotros podemos expresar a partir de la ley de Snell. Miren, vemos que representándolo gráficamente, si yo vengo con mi rayo de un medio como el aire y voy a entrar al agua, él cambia un poco su ángulo de incidencia. Miren que no continúa igual, sino que cambia. Y una partecita se refleja, mientras que la otra se refracta. Lo mismo si yo viniera del agua y me voy hacia el aire, una parte continúa y una parte se refleja. Esto de aquí se expresa con esta ecuación de acá. La ley de Snell me dice que el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo con que incido en ese medio va a ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo del segundo medio. Asimismo, tengo que la relación entre longitudes de onda, es decir, la longitud de onda que entra al primer medio sobre la longitud de onda que está en el segundo medio, me da lo mismo la relación que el índice de refracción del primer medio sobre el segundo medio. Eso, entonces, estas dos relaciones de aquí, N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2 y lambda 1 sobre lambda 2 igual a N1 sobre N2, son las dos principales relaciones que me sirven para resolver los ejercicios 2 y 3 de la tarea. El índice de refracción lo puedo expresar como la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación en el medio. Entonces, aquí les he dejado, acuérdense que yo siempre les comparto las presentaciones, les he dejado las definiciones de cada uno de estos términos que tenemos acá. El ángulo de incidencia es teta 1, el ángulo de refracción es teta 2, lambda son las longitudes de onda en cada medio, índices de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío, que es de 300.000 kilómetros sobre segundo, y B es la velocidad de propagación en el medio. Cambia dependiendo del medio, si yo tengo aire, si yo me desplazo dentro del agua, si me desplazo en el aceite, si me desplazo en un cristal, va a ser distinto. Entonces, esa sí va a variar dependiendo del medio. Les tengo aquí diferentes medios y sus índices de refracción. Entonces, por ejemplo, si yo me desplazo en etanol, es de 1.361, similar al agua. Pero si me desplazo en ámbar, es 1,55. Entonces es mucho más alto el índice de refracción. Si me desplazo en hielo, miren que el agua líquida al hielo cambia el índice de refracción. Entonces cada uno de estos, pues va a ser diferente el comportamiento de la luz dependiendo del medio. Bueno, esto ya les había dicho. Ahora, el tercer ejercicio, que es el que se relaciona con la fibra óptica, también utiliza la ley de Snell como base, pero es importante que conozcamos un principio y comprendamos cómo es que funciona la fibra óptica. La fibra óptica, que es la que nosotros tenemos representada así y ampliada de esta manera, miren cómo yo estoy mandando la luz. Y la luz no sale de este medio, sino que continúa transportándose por aquí. Esto es lo que me muestra cómo funciona por dentro la fibra óptica. Resulta que la fibra óptica es un hilo que es muy delgadito, que puede ser de vidrio o de un plástico, y este guía la luz a lo largo de su interior mediante el fenómeno de la reflexión total interna. Miren, eso es la reflexión total interna. Entonces me reflejo hasta que formo una onda y llego
hasta toda la longitud de la fibra óptica. Ese fenómeno de la reflexión total interna nos ha permitido transmitir no solo la luz, sino datos, señales, imágenes, todo a gran velocidad. Y de hecho, las formas de llevar Internet hasta ciertas regiones también se hacen a través de fibra óptica. ¿Qué son las características principales? Si nosotros lo vemos acá, la fibra óptica se compone de 3 elementos clave y son los importantes para que ella funcione como tal. El centro, que es esa parte de vidrio o de plástico por la que mandamos la luz, se llama el núcleo. Ese núcleo debe tener un revestimiento que se llama el clothing y una cubierta grande que se llama jacket. Resulta que esa forma, o sea, lograr la reflexión total interna, se logra o funciona gracias a que yo tengo una gran diferencia entre el índice de refracción del núcleo y del revestimiento. Esa diferencia del índice de refracción que nosotros vemos a través de la ley de Snell es la que nos permite que se pueda transmitir información a través de la fibra óptica. Tenemos dos medios grandes de transmisión de información, de voltaje y de todo. El principal y que siempre se utilizó fue el cable de cobre, el tradicional, y la fibra óptica que se descubrió a través de todas esas investigaciones de la óptica. Aunque es más costosa, tiene muchas ventajas. Primero que todo, tiene mayor ancho de banda, es decir, que puedo enviar muchos más datos, mientras que por el cable de cobre estoy limitado en el envío de datos. Casi no tiene atenuación, es decir, que yo puedo alcanzar muchísimos kilómetros sin que se me pierda la información. Mientras que en el cable de cobre, pues yo tengo pérdidas por resistencia eléctrica. La fibra óptica no sufre interferencia electromagnética, mientras que el cable de cobre sí es sensible al ruido. La fibra óptica es liviana y es delgada, mientras que el cable de cobre es pesado y voluminoso. La fibra óptica permite mayor seguridad, ya que es difícil de interceptar. En el cable de cobre, pues es más fácil de intervenir. Y la fibra óptica, pues sí, definitivamente tiene un costo mucho más alto de instalación, de materiales, pero el cable de cobre, pues sí tiene un costo inicial menor, pero los costos de funcionamiento, pues son mayores, ya que pierdo muchísima información. Dentro de la fibra óptica tengo una característica, y esto me lo van a pedir en la tarea, que se llama la apertura numérica. La apertura numérica nos define qué tan fácil puede entrar la luz a la fibra óptica, ¿sí? Dependiendo también de la calidad, de la composición. Tengo una forma de acoplarme y lograr que la luz entre por la fibra óptica y se pueda transmitir. Y eso se relaciona con el ángulo de aceptación. Entonces, la apertura numérica se define así. Es la raíz cuadrada del índice de refracción 1 al cuadrado menos el índice de refracción 2 al cuadrado, donde el índice de refracción 1 es el índice de refracción del núcleo. ¿Se acuerdan que yo les conté que funciona gracias a la diferencia del índice de refracción del núcleo y de la cubierta? Pues entonces yo hago esa resta. El N2 es el índice de refracción de la cubierta o revestimiento, y entonces la diferencia de los dos y la raíz de eso es lo que me da la apertura numérica. Sí, entre mayor sea mi apertura numérica, más ángulos de entrada son aceptadas y por lo tanto tengo más modos posibles de transmisión en la fibra óptica. Yo tengo dos tipos de fibra óptica, digamos, ampliamente clasificados. Tengo una fibra monomodo y tengo una fibra multimodo. La fibra monomodo es la que me permite pasar tengo un núcleo muy pequeño, me permite un único modo de propagación, como podemos ver aquí la flechita, uno solo. Me permite largas distancias, largas velocidades y utiliza como fuente un láser. Es esta primera que tengo aquí. Mientras que la fibra multimodo tiene muchísimos modos de transmisión a la vez. Entonces tengo reflejos múltiples. Es muy útil para cortas distancias porque tiene mayor dispersión, pero pues me permite enviar mucha más información al mismo tiempo. ¿Cómo funciona? Miren, en la monomodo yo emito un láser y tengo un único camino por recorrer. En la multimodo yo tengo varios caminos a la vez, entonces puedo enviar diferente información sin que una se interfiera con la otra. Entonces envío más información a la vez.
Cuando yo tengo el segundo tipo de fibra óptica, este multimodo, yo puedo analizar cuál es la cantidad de modos o cuántos modos va a permitirme mi fibra óptica. Eso se logra a través de el número de cantidad de modos y se conoce como frecuencia normalizada. Entonces, cuando a usted le pidan encontrar la cantidad de modos, lo que usted va a hacer es hacer 2pi por el radio del núcleo sobre la longitud de onda que usted está enviando por la apertura numérica. Esto aquí, acuérdense que yo les comparto esto para que lo tengan como base. Y si yo tengo una frecuencia normalizada, una cantidad de modos menor a 2.4, entonces es una fibra monomodo. Si es mayor a 2.4, yo tengo una fibra multimodo. Bueno, ¿qué tipo de pérdidas encontramos nosotros en la fibra óptica? Tenemos muy pocas, pero es importante conocerlas. Entonces tenemos la que se da por absorción, es decir, si yo tengo un núcleo que no es perfecto, sino que tiene impurezas, pues la luz va a chocar con esas impurezas, se va a ir perdiendo y ahí tengo un poquito de pérdida. Si pronto al fabricarlo quedaron ciertas irregularidades, también se puede obtener desviación de la luz. Si de pronto hago mala manipulación de la fibra óptica y se me puede doblar, se puede resquebrajar y tengo estas curvaturas como las que vemos aquí, entonces ahí yo puedo tener que se me hace una atenuación de la luz porque se escapa parte. Miren que el hecho de tener una curvatura hace que la luz ya no se refleje completamente de manera interna, sino que en cierto punto se refleje en tal ángulo que logre escapar de la fibra óptica. Y al escapar tengo pérdidas. Acá también lo podemos ver. Entonces, en la manipulación de las fibras ópticas es muy importante ser cuidadosos para no generar curvaturas. Bueno, en las fibras comerciales, a nosotros nos van a entregar siempre un parámetro que se llama la atenuación. La atenuación nos dan un valor de cuántos decibeles por kilómetro cuadrado, por kilómetro se van atenuando. Ese valor nosotros lo podemos utilizar para calcular la atenuación de la fibra óptica en el ejercicio que nosotros tenemos de número 3 de la tarea. Y por último, los conceptos que nos ayudarán a desarrollar el cuarto ejercicio están relacionados con la generación de energía solar fotovoltaica. Además, que es importante que ustedes los conozcan porque cada vez hay más auge de las energías renovables, cada vez hay mucha más facilidad y posibilidad de que usted mismo compre sus paneles solares, que ustedes monten sus sistemas solares. Entonces vamos a ver cómo se hace ese cálculo y ese diseño básico de un sistema solar fotovoltaico. Entonces, arranquemos primero por entender qué es esa generación solar fotovoltaica. ¿Se acuerdan que ya vimos el efecto fotoeléctrico donde llega el sol, incide en una placa y hace que se desplacen los electrones y al desplazarlos genero yo entonces una corriente? Pues entonces esa corriente ya me sirve para funcionar, para alimentar equipos, dispositivos. Entonces, la generación solar fotovoltaica es ese proceso de construir, de convertir la luz solar en electricidad utilizando paneles solares. Lo que nosotros queremos es que ya no queremos, o sea, mejor dicho, nosotros queremos tomar la luz solar y en vez de generar calor, como sería la energía solar térmica, lo que vamos a generar es una corriente de electrones, ya que lo vamos a incidir sobre unos paneles que preferiblemente son de silicio. Esos paneles son de materiales semiconductores y nos van a permitir la generación de corriente eléctrica. ¿Qué elementos componen el sistema solar? Principalmente, listo, nosotros tenemos los paneles, que son los que nos captan la radiación solar y generan esa corriente. Pero eso es apenas una parte, tenemos que contar con todo lo demás para poder aprovecharla. Lo segundo es un regulador de carga. El regulador de carga me protege la batería del exceso de carga o del exceso de descarga, porque yo quiero que la batería, que es la que me va a almacenar la energía producida,
pues funcione y tenga una vida útil bastante larga. Entonces la batería es donde yo almaceno, el regulador es el que protege la batería, pero cuando yo tengo el voltaje en la batería, yo lo tengo como corriente continua, es decir, un voltaje DC. Pero las casas y los equipos que nosotros tenemos, casi todo funcionan con corriente alterna. Ese es el uso doméstico y comercial. Entonces yo necesito un inversor para transformar la corriente continua en corriente alterna. Además de estos elementos, yo necesito las estructuras, los cableados y protecciones para poder hacer todo el montaje y los medidores. ¿Por qué? Porque si yo no mido, yo no sé ni cuánto estoy produciendo, ni cuánto me queda, ni puedo hacer un buen uso del sistema. Entonces, todo debe ir también monitoreado. ¿Cómo se ve un sistema solar básico? ¿Listo? En los techos tenemos los paneles solares instalados. Esperamos que cambie otra vez al día. Durante el día reciben la radiación solar, emiten electrones, esos electrones se guardan aquí en la batería y en la noche yo extraigo la corriente de la batería para que funcione mi casa. ¿Listo? Entonces, ese es el funcionamiento básico. ¿Cómo lo puedo diseñar ahora sí? Conociendo pues que nosotros tenemos este sistema básico. Lo primero que yo hago es evaluar el consumo energético diario. Es decir, yo no puedo instalar algo simplemente por instalarlo. Yo necesito saber, por ejemplo, en mi casa, cuánto consumo, cuántas horas yo veo televisión, cuántas horas yo utilizo el computador, cuántos bombillos yo prendo, tengo nevera, tengo lavadora, qué tantos electrodomésticos tengo y cuánto tiempo los uso para saber cuál es mi consumo. Ese consumo yo normalmente lo represento en vatios al día. ¿Listo? En consumo de vatios al día. Una vez yo tengo ese consumo identificado, entonces yo voy a calcular la energía solar disponible. Esa energía yo la calculo según la ubicación. No es lo mismo montar un sistema solar en La Guajira, donde nos da buen sol, que en el Cauca, donde yo vivo y donde llueve todo el tiempo. Entonces, dependiendo de la ubicación, yo puedo saber cuántas horas al día tengo de luz y cuánto así poder identificar cuántos paneles y cómo va a ser mi sistema. Conociendo entonces la energía solar disponible, voy a determinar el número de paneles. Lo que yo hago es que divido el consumo diario de energía entre la cantidad de energía que puede generar cada panel y así identifico la cantidad de paneles. Cuando ya yo identifique la cantidad de paneles, pues entonces dimensiono la batería. No puedo de una decir cuánta batería voy a necesitar hasta no encontrar, ¿cierto? La cantidad de paneles y la cantidad de energía que yo voy a producir. Entonces también debo saber cuántos días de autonomía requiero. Autonomía es decir, cuánto tiempo voy a funcionar en caso de que no vuelva a salir el sol hasta que se recargue, cuánto tiempo más de energía me va a dar y cuál es el consumo que yo voy a hacer de esa energía. También debo seleccionar el inversor adecuado, entonces yo debo saber cuál es la potencia máxima de mi casa. No es lo mismo que yo en mi casa solo tenga 2 bombillos y un televisor, a que yo tenga también la nevera, la lavadora, computadores, o tenga una sala de internet, o tenga equipos, use aspiradora, mejor dicho, de todo. Entonces, entre más equipos yo utilice, pues más potencia consumo. ¿Y qué va a decir? Entonces, que dependiendo de esa potencia, yo tengo que configurar mi inversor. Finalmente, yo tengo que añadir las protecciones, los reguladores para seguridad y para que el sistema me dure. Entonces, estos mismos pasos los vamos a aplicar en el diseño de cuarto punto lateo, donde nos indican entonces una cantidad de elementos, unas horas, unos voltajes, y con eso vamos a poder calcular nuestro sistema fotovoltaico. ¿Qué es importante recalcar sobre la generación solar fotovoltaica? Bueno, que el efecto fotoeléctrico está ocurriendo dentro de cada celda del panel solar. Entonces, yo tengo el sol que emite luz o que incide la luz sobre este material de silicio que tienen los paneles solares azulitos que hemos visto. Estos fotones liberan electrones
y al liberar electrones genera una corriente eléctrica y al conectar muchas celdas en paralelo, pues eso es lo que me forma el panel solar y yo puedo ya producir muchísimo más voltaje y así ser capaz de alimentar una casa o una oficina, ¿cierto? Y hacerla independiente de la red eléctrica. Yo puedo hacer, y ustedes han visto de pronto sistemitas pequeñitos, yo puedo almacenar, alimentar sistemas directamente, un cargador de celular, de pronto una pequeña batería, o también ya una casa, o incluso devolver energía a la red eléctrica para servirle al país. En Colombia, esta parte en la normatividad no está considerada, pero sí ya permiten que uno esté aislado de la red eléctrica. ¿Qué hay que tener como consideraciones y como requisitos? Primero que todo, la ubicación. Es diferente. Además, en el frío no tenemos una orientación. No panel al sol cuando el sol hacia el lado que sale, porque yo necesito captar la mayor cantidad de horas de sol. Entonces, yo tengo que orientar el panel para que reciba dependiendo de la región donde yo estoy. Tengo que analizar que no hayan árboles, que no hayan, cierto, diferentes objetos que me produzcan sombras sobre el panel y que limiten esa captación de la luz solar. Cada cierto tiempo yo tengo que limpiar los paneles porque el mugre, el polvo sobre ellos me reduce muchísimo la capacidad de transformar la luz solar en energía. Bueno, lo que yo les decía, la inclinación debe estar ajustada y debe haber compatibilidad en componentes eléctricos. Es decir, si yo tengo un almacenamiento, una batería, entonces, de 12 voltios, pues el regulador de carga debe ser para ese voltaje. Esto para evitar también dañarla, siempre debo revisar muy bien la compatibilidad. Ambientales y legales, entonces, nos recomiendan que el lugar esté libre de sombra, que yo pueda, dependiendo del país, de la región, cumplir con la normatividad de instalación. Y si en algún momento yo me conecto además a la red eléctrica, pues tengo que cumplir con la normatividad legal de la empresa de energía para no irle a generar tampoco ningún daño. Analizar también los costos versus el ahorro. Todavía es bastante rentable y vale mucho la pena hacer la conversión a energía eléctrica, pero requiere una gran inversión. Entonces, eso también hay que analizarlo. Y dependiendo del gobierno, por ejemplo, ahorita en este gobierno que está finalizando, se incentivó el uso de energía eléctrica. Es por eso que se incentivó la compra de los carros eléctricos, todo eso. Entonces, dependiendo de cada plan de gobierno, hay que estar pendiente de los posibles subsidios, incentivos o tarifas para poderse mover a los sistemas de energías alternativas. ¿Qué beneficios hay? Cuando yo estoy usando la energía solar fotovoltaica, pues es una fuente que es renovable, que es limpia y silenciosa. Entonces, eso me permite que haya una reducción de costos energéticos a largo plazo, que haya una baja necesidad de mantenimiento y que además puede ser escalable. O sea, yo lo puedo tener en pequeñas casas, en grandes industrias, en parques solares. Entonces, dependiendo de la necesidad, yo puedo sumar más y más y más paneles y poder generar mayor capacidad. Por último, chicos, quiero recomendarles, ya les he enviado mensajes, pero quiero recomendarles que después de esta tarea nosotros vamos a tener nuestra prueba final, que es una prueba objetiva. En esta prueba objetiva vamos a tener el proctoring activo. ¿Qué quiere decir el proctoring activo? Que nuestro examen final va a tener monitoreo facial. El monitoreo facial es que usted tiene que tener en su computador una cámara web para que le pueda monitorear, que sea usted la persona que está presentando el examen y que no esté con alguien más, que no esté haciendo pues ninguna incidencia al momento de presentar el examen, que no estén utilizando elementos de inteligencia artificial, sino únicamente lo autorizado. Entonces, para poder conocer un poco más, si ustedes hasta ahora no han tenido ningún curso donde les pidan en monitoreo por proctoring,
va a haber una capacitación el miércoles 17 de junio en este enlace de YouTube que ya les mandé también a sus correos, que les voy a compartir ahora con la presentación. Si usted no puede entrar a esa hora, la grabación va a quedar subida ahí para que ustedes lo puedan ver después y se vayan registrando en el sistema de proctoring, porque el proctoring se demora 3 días en hacer el reconocimiento. Entonces, si usted espera hasta el final, no le va a dejar presentar el examen hasta que no haga el reconocimiento. Entonces, vamos avanzando en esa parte también. Listo, chicos, voy a retornar por acá a nuestra reunión. Espero que pues, este tema es mucho más denso, todo se condensa en una sola temática, todo lo de óptica y todo lo de energía fotovoltaica. Sin embargo, la tarea es bastante trabajable, es más sencilla, entonces los animo a que empiecen a hacer sus avances, a que revisen la tarea, hagan los aportes al foro para poderles retroalimentar y ayudarles a avanzar lo antes posible. Muchas gracias por conectarse a este espacio. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias, profesora, ahí por el apoyo. Listo. Leonel, justamente preguntabas qué pasa si solo asistes a una sesión de laboratorio de las 3, pues solo tienes 1/3 de la nota, porque cada sesión pues tiene un valor. Entonces solo te ponen la nota de una parte del laboratorio. Entonces, para que intenten asistir a la mayor cantidad de sesiones. ¿Listo? Feliz tarde para todos, chicos. Voy a detener aquí la grabación y que estén muy bien.